vamos a tratar de llevar ese orden allí. Bien, hoy vamos a continuar con Gálatas 3. Habíamos estudiado hasta el versículo 13, ¿no? Habíamos explicado lo que significaba ese versículo, de cómo Yehoshua nos redimió de la exclusión de la Torá, ¿cierto? De estar desprendidos de la Torá, apartados de la Torá, haciéndose Él, para ese propósito, una clalá, o sea, disminuyendo su honra, ¿cierto? Y por eso entendimos por qué citó Deuteronomio, un mandamiento que había sido dado más de 1200 años antes, que tenía que ver con los colgados, pero Dios, anticipándose a lo que Él venía a hacer acá, ordenó diciendo: no lo dejarás hasta la noche al que sea colgado, porque Kilelat Elohim Talui, porque disminución de la honra de Elohim el colgado. En otras palabras, está diciendo, la plenitud de la deidad va a reducir su honra a tal grado de llegar a estar colgada en un madero. Piensen ustedes. ¿Ya? Entonces, por eso engranamos con el tema de que Mashiach aquí en la tierra es simplemente el cuerpo de Dios disminuido en su honra, pero es Dios. ¿Me explico? Es Elohim, es su cuerpo disminuido en su honra y llegó a ser colgado, y por eso dice Kilelat Elohim Talui, disminución de la deidad, ¿verdad? Disminución de la honra de la deidad es el colgado. Entonces, eso tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ahí lo dice el versículo 14 con que vamos a empezar hoy. El verso 14 dice: para que en Mashiach, voy a sacar acá mi traducción que traje precisamente para ir revisando los detalles que estén de pronto mal puestos allí. Aquí está el texto griego con el paralelo español y vamos comparando. Dice: para que, ¿cierto? La bendición, para que en Yehoshua Mashiach, dice el verso 14, ¿verdad? Para que a los gentiles la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Ya? Es la pregunta que hay que hacernos, porque la está definiendo. Para que a los gentiles, la bendición de Abraham, ¿verdad?, fuese en Yehoshua Mashiach. Entonces, la bendición de Abraham la acabamos de leer en los versículos anteriores, en el versículo del 10, por ejemplo. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La justicia que Dios le dio a él. Esa es la bendición. Acuérdense de algo muy importante cuando pensemos en la palabra bendición, porque en español todo es como distinto, ¿no? Si analizamos la palabra bendición en español, bendición tiene dos raíces: ben o bene en latín, que es bien, y dicción de dicere, de decir, como un decir bien, decir un bien, básicamente. Pero en hebreo no tiene nada que ver con decir un bien. Cuando nosotros decimos en hebreo la palabra braja, estamos hablando de injerción. Injerción, adopción. Fíjense ustedes, somos hechos injertos y canales de injerción. Por eso dice: serán injertadas en ti y en tu simiente cualquiera de las familias de la tierra. Entonces, en hebreo brajá no tiene nada que ver con el hablar, con el decir un bien, con proferir un bien, no tiene nada que ver con eso. En hebreo brajá es la idea de injertar, de adoptar. ¿Ya? Fíjense ustedes, injertar, adoptar, eso es lo que hay en la mente. Por eso es que Dios es Baruch. Cuando decimos Baruch, significa que Dios está lleno de injertos, o sea, de nosotros, los adoptados. ¿Me explico? Él es Baruch por eso, porque Él ha adoptado muchos. Por eso es Baruch. Decimos bendito, eso ya como bendito tú, Adonai, Baruch atah Adonai, lleno de adoptados eres tú, Señor. Piense usted, qué hermoso, ¿ah? Y esto tiene que ver mucho, inclusive, por eso estoy hablando de la palabra bendición y le hago un énfasis, porque al final de esta sección termina diciendo: de manera que ahora todos somos hijos. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene que ver? Claro, tiene muchísimo que ver. Está hablando de la bendición de Abraham.
Dice, para que la bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición? Hombre, que él fue tomado por hijo adoptivo de Dios. ¿Ya? Esa es la bendición. Y para ese efecto, para que eso fuese así, Dios tuvo que haberlo declarado justo. Lo justificó por Dios, por su propia fidelidad, Dios, a él. No, yo te voy a tomar por hijo. ¿Ah? Y lo tomó por hijo adoptivo, porque obviamente no es hijo de Dios en el sentido literal de la palabra, pero lo tomó como hijo adoptivo. Dice, para que la bendición, o sea, para que la adopción, hagámosla, para que la adopción de Abraham llegase a los gentiles. ¿Se entiende? Es decir, en otras palabras, que cualquier gentil iba a ser adoptado por Dios de la misma manera que lo fue Abraham. Por eso dice, en ti serán adoptadas cualquiera de las familias de la tierra. ¿Ya? Cualquiera. Es decir, sin distinción, sin excepciones, sin restricciones. Cualquiera, sea escita, sea esclavo, sea judío, sea griego, sea gentil. Cualquiera va a ser tomado por Dios de la misma manera como fue llamado Abraham. Sin mérito alguno precedente. Es lo que estamos hablando. Abraham estaba allá en Ur-Kasdim, en la tierra de los caldeos, y estaba allá. Y sin embargo Dios se le apareció y le dijo, y le habló, sale de tu tierra, haz esto y lo otro, le dio instrucciones y Abraham siguió, porque Dios se lo impuso, y lo combinó a eso, y lo tomó por hijo adoptado. Entonces esa es la bendición de Abraham. Y hay algo más allá de fondo en la bendición. Y es que cuando Dios bendijo a Abraham le dijo dos cosas. Dice, yo te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Y eso se reprodujo luego en una simiente y la tierra. ¿Ya? La simiente y la tierra. Te multiplicaré y serás barajá. ¿Se dan cuenta? Entonces luego dice, y esta tierra te voy a dar. Y le digo, te voy a dar la tierra y la simiente. Básicamente esas dos cosas. Entonces cuando hablamos de la tierra y la simiente, ya hoy, a la luz del Evangelio, ya no entendemos qué es ese pedacito de 27.000 kilómetros cuadrados del Medio Oriente. Porque Hebreos te dice que Dios le mostró a Abraham la Jerusalén celestial. Ya, que él andaba buscando una patria celestial, no algo aquí en la tierra. Entonces cuando digo te voy a dar una tierra, es la Jerusalén celestial. En conexión con lo que vimos en Génesis hace poco, le estaba prometiendo el Gan Eden, el regreso al Gan Eden. Y la simiente, aquí lo va a especificar ahora Pablo como autoridad por revelación de Dios. ¿Y la simiente quién es? Pues cualquiera se ha imaginado que es la descendencia de hebrea, ¿no? Pero aquí dice no, la simiente es uno solo, es Mashiach. ¿Ya? Vamos a seguirlo leyendo. Entonces lo leemos otra vez. ¿Para qué? Dice, para que a los gentiles la bendición, es decir, la adopción, anotémoslo, de Abraham, fuese, ¿verdad?, en Yehoshua HaMashiach. Perdón, sí, en el 14. Y ahora mire qué interesante esto aquí, porque aquí tenemos otro juego de palabras inolvidable. Yo creo que esta es otra palabra griega que nunca se le va a olvidar. Evangelio viene del griego evangelion. Voy a ponerlo con Y para que lo pronunciemos en griego. Evangelion, así se dice en griego. El anuncio del que es bueno. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo se dice promesa en griego? Se dice muy parecido. Evangelia. Fíjense usted. Entonces él hace un juego de palabras aquí. La bendición, ¿verdad? A través del Evangelion, y el Evangelion es la Evangelia. El Evangelio es la promesa, básicamente. El Evangelia. El Evangelio, que ya hemos dicho que es Yehoshua Mashiach, no es otra cosa que la promesa materializada aquí. Entonces dice, para que la bendición eulogia de Abraham fuese en Yehoshua Mashiach, para que la Evangelian del Espíritu la recibiéramos a través de la fidelidad. ¿De quién? De él. Es lo que hemos venido hablando.
Entonces fíjense ustedes, la promesa del Espíritu. ¿Qué significa la promesa del Espíritu? Cuando hablamos de la bendición de Abraham, nos acordamos del pacto. Dios le dijo, yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Eso mismo lo dice Jeremías 31 en adelante, ya lo hemos visto varias veces. Entonces, la promesa del Espíritu, ¿qué significaba? Que era el sello final, la etapa final de esa promesa. Porque no había otra forma más fehaciente de comprobar que Él era nuestro Dios y nosotros su pueblo, que Él depositar su presencia en nosotros. Y eso, vamos a leer Hechos capítulo 1, miren lo que dice Hechos aquí, para que vean la promesa, miren lo que dice aquí la promesa. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos 1 del 4 al 5. Miren que Yehoshua mismo relaciona la promesa con la venida de Ruach HaKodesh. Piense usted. ¿Qué dice? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de los muchos días. Piense usted, el Ruach HaKodesh. Esa es la promesa. Entonces tenemos que acordarnos, cuando la Escritura leamos la promesa, es que Dios iba a poner su presencia en nosotros como la garantía final de que Él sería el Dios nuestro y nosotros pueblo de Él. Es por eso que no existe libre albedrío a propósito. Porque ¿quién decide cuándo viene Ruach HaKodesh a la vida de nosotros? ¿Quién decide eso? Dios. ¿Cierto? ¿Acaso el hombre está en capacidad de decir, ven acá, Espíritu Santo? ¿Cuándo? No existe. Es Dios quien en su fidelidad, porque Él lo está diciendo, para que recibiésemos la promesa del Espíritu a través de la fidelidad. ¿Quién es? Dios. Es Dios en su fidelidad, en respuesta a los juramentos que Él hizo por sí mismo a Abraham, quien decide derramar, enviar su poder a la vida de nosotros. Eso garantiza en nosotros que seamos pueblo de Él y Él Dios nuestro. ¿Me explico? Y por eso se cumple la escritura que dice aquí en Corintios, vamos a leerlo, para ir repasando esos versículos tan hermosos y dicientes. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo el 10 o el 12 creo que es. Sí, el 12. ¿Qué dice el versículo 3? 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Correcto. A menos que tenga Ruach HaKodesh, nadie puede reconocer a Yehoshua como Señor. Cuando hablamos de llamar o reconocer, significa vivir en virtud de, en concordancia con Yehoshua. ¿Ya? Entonces puede venir a aparecer cualquier carismático por ahí. Sí, yo tengo el Espíritu de Dios. Sí, pero si no guarda los mandamientos, eso está como mentiroso. ¿Me explico? Puede venir un judío hasídico diciendo que le está profetizando por el Espíritu de Dios y tú le preguntas, ¿y tú reconoces que Yehoshua es el Señor, el Mesías? No, entonces no tienes el Ruach HaKodesh. Porque solamente se puede llamar a Yehoshua, reconocer a Yehoshua como Señor, si tienes Ruach HaKodesh. Como Adonai. Como Adonai. ¿Ya?